Le doy la bienvenida. Hoy es 28 de septiembre, sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. Celebramos en Colombia la feria correspondiente a la liturgia del día. Os suplicamos la intercesión en la memoria libre de San Wenceslao, mártir, y los santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. San Wenceslao nació alrededor del año 907 en Stoczok, cerca de Praga, actual República Checa. Era hijo de Bratislav I, duque de Bohemia, y de la princesa Drahomira, a través de su abuela Santa Ludmila, quien tuvo una gran influencia sobre su educación cristiana. Wenceslao fue criado en la fe católica. Ludmila era una cristiana devota que supervisó su formación espiritual, mientras que Drahomira, su madre, se inclinaba más hacia las antiguas tradiciones paganas, lo que generó tensiones dentro de la familia. A la muerte de su padre en el año 921, Wenceslao, siendo aún joven, asumió el trono de Bohemia bajo la regencia de su madre. Sin embargo, Drahomira, inclinada hacia prácticas paganas, persiguió a los cristianos e incluso fue la responsable del asesinato de su suegra, Santa Ludmila, en un intento de ganar más poder. Al cumplir los 18 años, Wenceslao tomó control del gobierno y se dedicó a consolidar el cristianismo en su reino, buscando la paz y el bienestar de su pueblo, fomentando la educación y la fe católica. Wenceslao era conocido por su caridad y su justicia. Introdujo leyes que favorecían a los pobres y trabajó para aliviar las tensiones con el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, su enfoque pacífico y cristiano causó descontento en algunos sectores de la nobleza, especialmente en su hermano menor Boleslao, quien ambicionaba el poder. El 28 de septiembre de 935, algunas fuentes dicen que en el 929, Boleslao organizó un complot para asesinar a Wenceslao. En una traición fraternal, Boleslao lo mató frente a la iglesia de Stará Boleslav mientras Wenceslao iba a misa. San Wenceslao fue rápidamente venerado como mártir y santo debido a su firmeza en la fe y su sacrificio. Sus restos reposan en la Catedral de San Vito en Praga, y es considerado el patrono de Bohemia, la República Checa y de los viticultores. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a San Wenceslao ocurrió después de su muerte. Según la leyenda, la sangre derramada por el santo en el lugar de su asesinato no desapareció del suelo, sino que se conservó fresca como un signo de su santidad. Este milagro, junto con la rápida devoción que se extendió por toda Europa Central, llevó a su canonización. La figura de Wenceslao se asoció pronto con el símbolo del buen rey cristiano y protector de su pueblo. San Wenceslao es el patrono de la República Checa y también de los viticultores. En Colombia no se tiene un patronato específico, pero su devoción se extiende a través de su figura como ejemplo de fe y justicia. San Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. San Lorenzo nació en el año 1600 en Binondo, Manila, Filipinas. Era hijo de un chino y una filipina, ambos católicos. Lorenzo recibió una buena educación religiosa, convirtiéndose en escriba.
en la iglesia local. Se casó y tuvo 3 hijos, llevando una vida normal hasta que, acusado injustamente de asesinato, huyó de Filipinas en 1636 junto con algunos misioneros dominicos. San Lorenzo llegó a Japón en un momento en que los cristianos eran perseguidos. Junto con los misioneros, fue arrestado por las autoridades japonesas y sometido a terribles torturas. Se le dio la opción de renunciar a su fe para salvar su vida, pero respondió con valentía: si tuviera 1000 vidas, todas las ofrecería por Cristo. Finalmente, el 29 de septiembre de 1637, Lorenzo y sus compañeros fueron ejecutados por su fe. Lorenzo Ruiz fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 18 de octubre de 1987, siendo el primer santo filipino y patrono de Filipinas. Entre sus compañeros mártires están los sacerdotes dominicos y laicos misioneros que fueron torturados y ejecutados en Nagasaki por profanar la fe cristiana. Uno de los milagros que llevó a la canonización de Lorenzo Ruiz fue la curación inexplicable de una niña gravemente enferma en Manila, lo que fue investigado y aprobado por la Iglesia como intercesión del santo. San Lorenzo Ruiz es el patrono de Filipinas y de los trabajadores migrantes, especialmente aquellos que sufren injusticias y persecuciones en tierras extranjeras. Por eso, hoy 28 de septiembre, pidamos a San Wenceslao y a San Lorenzo Ruiz, mártires de la fe, para que nos ayuden a ser valientes en la defensa del Evangelio, firmes en la caridad y decididos en la justicia. Incluso en tiempos de adversidad, que su ejemplo inspire en nosotros el amor por Cristo y la entrega al servicio de nuestros hermanos. Que ellos intercedan por nosotros y por todos los peregrinos por su fe, para que puedan encontrar en Dios el consuelo y la fuerza. Amén. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este día. Te proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9, versículos desde el 43b hasta el 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: métanse bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido, y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es la continuación del libro que hemos iniciado a leer el día de ayer, el libro del Eclesiastés o Coelet, hoy en su capítulo 11. El Eclesiastés, también conocido como Coelet, es un libro atribuido tradicionalmente al rey Salomón, aunque se considera que fue escrito mucho tiempo después, probablemente en el siglo III a.C., durante un periodo de gran agitación cultural y filosófica en Israel. El nombre Coelet proviene de una palabra hebrea que traduce como predicador o el que convoca, sugiriendo la idea de un sabio que reúne a su audiencia para compartir reflexiones sobre la vida. Este libro aborda temas de gran profundidad existencial, como la brevedad de la vida, la fugacidad de los placeres
y el misterio del propósito humano en la creación. El libro fue escrito en un tiempo de influencia helenística, donde las culturas griegas ejercían una gran influencia en el pensamiento filosófico del pueblo judío. En este contexto, el autor de Coelet reflexiona sobre la vida desde una perspectiva que, aunque profundamente religiosa, se centra en la observación de la realidad cotidiana. Se busca dar sentido a la vida frente a la inevitabilidad de la muerte y el aparente sinsentido de los esfuerzos humanos. Profundicemos en sus versículos. Eclesiastés capítulo 11, a partir del versículo 9 hasta el capítulo 12, versículo 8. El pasaje que se reflexiona en este contexto abarca un llamado a vivir con alegría en la juventud, pero con la advertencia de no olvidar a Dios nuestro Creador. Este texto tiene una estructura de parte del gozo juvenil, que lo encontramos ahí en el versículo 9, hacia una reflexión sobre el fin inevitable de la vida, que va en el capítulo 12, versículos desde el 7 hasta el 8. Miremos el versículo 9, que vamos a titular como un llamado a la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y que tu corazón disfrute en los días de tu adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y los deseos de tus ojos, pero ten presente que por todo esto te juzgará Dios. Aquí Coelet llama a los jóvenes a disfrutar de la vida con la exhortación de no perder de vista que serán responsables ante Dios por sus acciones. El gozo no es condenado, sino enmarcado en la perspectiva de la responsabilidad moral. Palabras clave como alégrate, que en hebreo es shamach, nos recuerdan el mandato de disfrutar los dones de Dios, pero la advertencia de juicio, que en hebreo es mishpat, nos lleva a la reflexión ética. Versículo 10. Aparta pues el fastidio de tu corazón y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la adolescencia son vanidad. Este versículo subraya la fragilidad de la juventud. La palabra vanidad en hebreo es hebel, que se repite a lo largo de todo el libro. Significa literalmente vapor o aliento, subrayando la fugacidad de esta etapa de la vida. Vamos al capítulo 12, versículos del 1 al 7. Este relato nos recuerda al Creador en los días de la juventud. De esa manera lo podemos titular. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Y comienza diciendo el versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no tengo en ellos contento. Coelet advierte sobre la importancia de recordar a Dios antes de que lleguen los días difíciles de la vejez. El llamado es a la memoria activa de Dios en los momentos de vigor, para no perder la perspectiva de lo que realmente importa. Versículo 6. Aquí el autor ofrece una descripción poética del proceso de envejecimiento utilizando imágenes vividas y simbólicas. El oscurecimiento del sol, el temblor de los guardianes, la caída de los molinos, entre otros. Estos son símbolos de la decadencia física y el deterioro de la vitalidad con el paso del tiempo. Para leer el versículo del 2 al 6, que es la propuesta de este momento,
le invito a ir al texto bíblico de su Biblia. O de lo contrario, pueden escanear el código QR que está en la portada o fotografía de este podcast o video, que allí está incrustadas las lecturas que corresponden a la liturgia de este día a partir del leccionario latinoamericano. Versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como lo que era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo conecta la creación con la muerte, recordando el origen del ser humano en el polvo, según lo que está consignado en el libro del Génesis en su capítulo 2, versículo 7, y su destino final en una referencia a la finitud humana y la necesidad de reconocer nuestra dependencia de Dios. Versículo 8. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo es vanidad. El libro culmina con esta declaración pesimista, recordándonos la fragilidad de la existencia. Todo esfuerzo humano es como un soplo efímero que se disuelve, invitándonos a centrar nuestras vidas en lo eterno, en Dios mismo. Este pasaje del Eclesiastés nos invita a reflexionar sobre la brevedad de la vida y la necesidad de aprovechar el tiempo con sabiduría. La juventud es un don precioso, pero también fugaz. El gozo y la responsabilidad deben ir de la mano porque, como señala el texto, seremos juzgados por nuestras acciones. En la reflexión agustiniana, San Agustín nos diría que el verdadero gozo solo se encuentra en Dios y que todos los placeres temporales sin Él no pueden llenar el corazón humano. Además, el texto nos llama a recordar a nuestro Creador en todo momento, especialmente en la juventud, cuando la energía y la vitalidad nos pueden llevar a olvidar lo esencial. Coelet nos enseña que si bien debemos disfrutar de la vida, nunca debemos perder de vista a Dios. La vida del ser humano puede compararse a las estaciones del año. En la primavera hay una explosión de vida y energía, como la juventud, donde todo parece posible. Pero al igual que el verano se convierte en otoño, la vitalidad decae y llega el invierno de la vida. Los árboles que florecieron en primavera pierden sus hojas, recordándonos que todo en la vida es cíclico y tiene su fin. Sin embargo, así como los árboles se preparan para un nuevo cielo, también nosotros, al recordar a nuestro Creador y vivir una vida centrada en Dios, nos preparamos para la vida eterna que vendrá. El Eclesiastés, en su capítulo 11, versículos del 9 al 12, nos ofrece una poderosa llamada a la reflexión sobre la brevedad de la juventud y la importancia de vivir con responsabilidad. Aunque el texto invita a los jóvenes a disfrutar de la vida, también advierte sobre las consecuencias de olvidar a Dios. En el mundo actual, donde muchos jóvenes niegan la existencia de Dios o lo excluyen de sus proyectos de vida, es urgente despertar una conciencia en ellos para que vean en Dios una guía fundamental para su futuro. Importante que los mayores demos ejemplo para que los jóvenes se den cuenta que estamos evangelizando con nuestro ejemplo de vida. Es la mejor manera de hacer entender en el joven que Dios existe. El planeta es la casa que Dios nos ha confiado y su preservación es un mandato divino. La carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco recalca la necesidad de proteger la creación de Dios. Hoy más que nunca, el deterioro ambiental nos afecta a todos, pero las generaciones futuras sufrirán las consecuencias de nuestras decisiones. Jóvenes tienen el poder de cambiar el rumbo, reciclar, reducir el consumo de plásticos
participar en proyectos de reforestación y defender políticas que promuevan la sostenibilidad. La naturaleza, en su grandeza y misterio, refleja a Dios. Si nosotros miramos el libro del Eclesiastés en su capítulo 12, versículo 1, nos recuerda este versículo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Al cuidar el planeta, estamos honrando a su Creador. Cada acción cuenta y es nuestra responsabilidad vivir como buenos administradores de este regalo que es la tierra. Muchos jóvenes viven con la idea de que la vida es un camino que deben recorrer solos, creyendo que la fe es innecesaria o irrelevante. Sin embargo, el libro del Eclesiastés en su capítulo 12, versículo 13, nos ofrece la clave. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Dios no es una limitación, sino la fuente de verdadera libertad y realización. Incluirlo en los sueños y planes le dará una dirección sólida y un propósito más profundo que solo lo material o temporal. Luego, en el capítulo 11, versículo 9, nos encontramos que el autor sagrado advierte de la siguiente manera: regocíjate, joven, en tu juventud, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Esto no significa vivir con temor, sino con responsabilidad. Dios es un Padre amoroso que quiere que vivamos plenamente, pero con un sentido de justicia y moralidad que nos lleve a una vida plena y significativa. El sentimiento de un padre por sus hijos es el sentimiento de Dios, la preocupación de Dios para que los adultos se esmeren en proteger y cuidar a los jóvenes. Por eso, si tu padre te cuida, si tu padre te ama, si tu padre te exige, es porque Dios como Dios y tu padre quieren lo mejor para ti. Jóvenes, este es el momento para actuar. La juventud no es eterna y las decisiones que tomamos hoy afectan nuestro futuro y el de los demás. La inclusión de Dios en tu vida te hará claridad para saber qué pasos tomar. Cuidar el planeta y poner a Dios en el centro de tus decisiones no solo traerá beneficios para ti, sino también para la sociedad y las generaciones que vendrán. Pensemos en los que vienen, no seamos egoístas. Cuidemos nuestra casa común y pongamos nuestra vida en manos del Creador. No sigamos el ejemplo de ciertos adultos que cuando se nos exige algo así parecido, respondemos de malas. El Creador tiene un plan para cada uno de nosotros y solo en Él podemos encontrar el verdadero sentido de nuestro ser. Por eso hoy pidamos a Dios que nos ayude a vivir nuestra juventud y madurez con alegría, pero también con responsabilidad. Que recordemos siempre a nuestro Creador y lo honremos en cada etapa de la vida. Y cuando lleguen los días difíciles, que Él nos dé la fortaleza para aceptar nuestra fragilidad con sabiduría y esperanza en la vida eterna. Amén. Ante este llamado que nos hace el Señor por medio del libro del Eclesiastés, le vamos a responder con el Salmo 89. Y nos unimos al sentimiento del autor sagrado diciéndole a Dios: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Este Salmo 89, que es una reflexión sobre la eternidad de Dios
y la fragilidad humana. Es un himno atribuido a Moisés en una meditación sobre la fugacidad de la vida humana frente a la eternidad de Dios. Se presenta como una súplica para que el hombre comprenda la brevedad de su existencia y actúe con sabiduría. Este salmo nos invita a contemplar la grandeza de Dios y la fragilidad del ser humano, llamando a la humanidad y a la confianza en Dios. El título de Moisés, hombre de Dios, sugiere que este salmo puede estar inspirado en las meditaciones de Moisés, especialmente durante el Éxodo, cuando el pueblo de Israel vivía bajo la sombra de su fragilidad y dependencia de Dios. Aunque algunos estudiosos sugieren que puede haberse compuesto durante la época monárquica, quizá durante el reinado de David, su mensaje sigue siendo atemporal. La vida del hombre es efímera, pero la relación con Dios puede darle sentido y esperanza. El Salmo 89 parece responder al clamor de una comunidad que al enfrentar tiempos difíciles encuentra consuelo en la eternidad de Dios y pide su intervención. La referencia a los 1000 años como un día, que está en el versículo 4, expresa claramente la diferencia entre la temporalidad humana y la eternidad divina. Profundicemos en sus versículos. Hablemos de la brevedad de la vida humana. Versículos del 3 hasta el 4. Tú devuelves a los mortales al polvo, diciendo: retorna, hijos de Adán. 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche. Aquí el salmista subraya la transitoriedad de la existencia humana. La frase devuelves al polvo alude al relato del libro del Génesis en su capítulo 3, versículo 19, donde se menciona que el hombre vuelve al polvo después de la muerte, lo cual refleja nuestra mortalidad. El versículo 4 introduce la eternidad divina, donde 1000 años son como un solo día. La palabra hebrea Hevel, que significa vanidad o vapor, expresa la brevedad de la vida humana. Versículos del 5 hasta el 6. Aquí vamos a hablar de la fragilidad del hombre. Tú los arrebatas como un sueño, como hierba que brota de mañana. De mañana brota y florece, por la tarde se marchita y se seca. Estos dos versículos utilizan metáforas poéticas para describir la fragilidad de la vida humana, comparándola con un sueño efímero o la hierba que crece y se marchita rápidamente. Esto refleja la naturaleza pasajera de nuestra existencia y cómo nuestras vidas son solo un instante ante la eternidad de Dios. Versículos del 12 hasta el 13. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sabio. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Aquí solamente estamos una oración, nos estamos dirigiendo a Dios por medio de estos dos versículos, pidiéndole al Señor sabiduría. El salmista pide a Dios que le enseñe a valorar cada día, sugiriendo que solo a través de una comprensión profunda de nuestra mortalidad podemos vivir sabiamente. La súplica final es un clamor por la misericordia de Dios, pidiéndole que no abandone a su pueblo. Vamos al versículo 14 y vamos a encontrar allí que solamente el amor de Dios es la fuente del gozo, de la alegría del hombre cristiano. Sácianos de tu amor a la mañana y toda nuestra vida será júbilo y alegría. Este versículo expresa una petición de experimentar la bondad de Dios
desde el amanecer, lo cual dará lugar a una vida llena de alegría. Aquí la palabra Hesed, que significa amor, fiel o misericordia, es clave para entender que el amor de Dios es lo que da sentido y plenitud a la vida. Versículo 17. Que la dulzura del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Afianza la obra de nuestras manos. Esto podemos titularlo como que el favor de Dios esté con nosotros. Este último versículo es una petición para que el favor de Dios esté sobre su pueblo, dando estabilidad y sentido a todo lo que se hace. Este último versículo es una petición para que el favor de Dios esté sobre su pueblo, dando estabilidad y sentido a todo lo que se hace. La expresión afianza la obra de nuestras manos sugiere que los logros humanos solo tienen verdadero valor cuando son bendecidos por Dios. San Agustín, en sus Narraciones in Salmos, comenta este salmo destacando que la finitud del hombre debe llevarnos a una vida de humildad y dependencia total de Dios. Para Agustín, el versículo sobre los 1000 años que pasan como un solo día ante los ojos de Dios es una afirmación de la omnisciencia divina. Él también reflexiona sobre la necesidad de pedirle a Dios un corazón sabio para que podamos entender mejor nuestro propósito en la vida y vivir siempre en rectitud. Este salmo, el 89, es especialmente apropiado en el contexto del sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario, ya que nos invita a contemplar el tiempo desde la perspectiva de la eternidad de Dios. Nos recuerda que aunque nuestras vidas son breves, podemos encontrar sentido a vivirlas en comunión con el Señor. El Salmo es un llamado a la sabiduría, a entender que nuestra verdadera plenitud se encuentra en Dios y a pedirle que afiance nuestras acciones para que den fruto. ¿Qué podemos concluir del Salmo 89? Al recitar este salmo, nos unimos al clamor del salmista, reconociendo nuestra fragilidad y poniendo nuestra confianza en el amor y la misericordia de Dios, quien nos da sentido y esperanza más allá de las limitaciones humanas. Por eso hoy, 28 de septiembre, pidamos al Señor que nos enseñe a valorar cada día de nuestras vidas, a caminar con sabiduría y a poner nuestras acciones bajo su favor, para que nuestras obras den fruto y su amor nos sacie cada mañana. Amén. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es del evangelista San Lucas en su capítulo 9. El relato que vamos a ver hoy del versículo 43b al 45 es cuando Jesús anuncia su pasión por segunda vez. Este breve pasaje nos coloca en un momento de tensión en la vida de los discípulos. Jesús está en medio de su ministerio haciendo obras admirables y milagrosas. Sorprende en este momento a sus seguidores con un segundo anuncio de su pasión. En este texto nos invita a reflexionar sobre la paradoja del sufrimiento y la gloria. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, que será entregado a los hombres. Esta designación que encontramos frecuentemente en los evangelios proviene del libro de Daniel en su capítulo 7, versículo 13, donde el Hijo del Hombre es visto como una figura gloriosa, destinada a recibir un reino eterno. Sin embargo, aquí en Lucas, el Hijo del Hombre será entregado al sufrimiento y la muerte, lo que causa desconcierto en los discípulos. Encontramos palabras claves en el relato del día de hoy.
Miremos algunos de sus versículos. Versículo 44. Poned bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Hijo del Hombre en griego, esta expresión es o huios tou anthropou. Aunque parece una simple referencia a la humanidad de Jesús, también es un título mesiánico que apunta a la futura glorificación del Mesías, lo que acentúa el contraste entre la expectativa de los discípulos y la realidad de la cruz. En el mismo versículo encontramos que dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. La palabra griega utilizada para entregado es paradidotai, que implica ser traicionado o entregado. Este término prepara a los discípulos para la traición de Judas, pero también señala la entrega voluntaria de Jesús conforme al plan de Dios. Versículo 45. Pero ellos no entendían este lenguaje, les estaba velado su sentido, de modo que no podían comprenderlo y temían preguntarle sobre este asunto. Dice el texto, les estaba velado su sentido. El evangelista usa la palabra griega parakleipto, que significa cubierto o escondido. Aquí sugiere que a pesar de la cercanía física con Jesús, los discípulos aún no pueden comprender completamente el propósito redentor de la muerte. El anuncio de la pasión de Jesús debió causar una gran confusión entre los discípulos. Los judíos esperaban un Mesías liberador, uno que los salvaría de la opresión romana. En este sentido, el anuncio de la muerte del Mesías desafiaba profundamente sus expectativas. Para los seguidores de Jesús, la muerte era un signo de derrota, no de victoria. En el contexto del Imperio Romano, la muerte en cruz era una de las formas más humillantes de ejecución, reservada para los criminales más peligrosos. El hecho de que Jesús, el Mesías prometido, hablara de morir de esta manera resultaba incomprensible. Solo tras la resurrección y la venida del Espíritu Santo, los discípulos comenzarían a entender el misterio del sufrimiento de Cristo como parte del plan divino para la redención del mundo. San Agustín, en sus reflexiones sobre este pasaje, subraya que la incomprensión de los discípulos es un reflejo de la humanidad entera, que muchas veces no logra captar el misterio del sufrimiento redentor. Para Agustín, el sufrimiento de Cristo no es solo un ejemplo de humildad, sino la clave para entender el camino hacia la gloria. No entendían por qué el misterio de la cruz aún les estaba oculto, comenta el santo, recordando que la plena revelación solo llega tras la resurrección. Agustín también destaca que el velo sobre los corazones de los discípulos refleja la lucha interna que todos enfrentamos para comprender los caminos de Dios, especialmente cuando estos desafían nuestras expectativas humanas. Podemos ilustrar este pasaje con un ejemplo de la naturaleza: la transformación de una oruga en mariposa. La oruga vive su vida arrastrándose por el suelo, sin comprender que algún día será una criatura voladora y libre. Cuando llega el momento, entra en un capullo, aparentemente destinada a la muerte. Sin embargo, dentro del capullo ocurre una transformación profunda e invisible. Lo que parece ser el fin de la oruga es en realidad el inicio de su vida como mariposa. De manera similar, los discípulos no podían comprender que la muerte de Jesús era solo el principio
de la redención. Lo que parecía el fin era en realidad el inicio de un nuevo reino. ¿Qué podemos concluir? Este pasaje nos invita a confiar en los planes de Dios, aunque no siempre los entendamos. Los discípulos no comprendían en este momento, pero más tarde, con la luz de la resurrección y del Espíritu Santo, todo cobraría sentido. De la misma manera, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Aunque a menudo no lo veamos claramente, nuestro desafío es confiar en Él, incluso cuando el camino parezca incierto. Por eso hoy, 28 de septiembre, pidamos al Señor que intercedan por nosotros y nos ayuden a confiar en los planes de Dios, incluso cuando nos resulten difíciles de comprender. Que nos concedan la gracia de cuidar de nuestros cuerpos, nuestra salud y sobre todo de vivir con esperanza, sabiendo que el sufrimiento tiene un propósito en el plan divino. Amén. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.